Vamos a analizar en esta oportunidad y a charlar sobre otro punto interesante de la Ley General de Vinos 14878 de la República Argentina. Vamos a hablar de clasificación de los productos y vamos a hablar de la genuinidad técnica y de la genuinidad jurídica, para después avanzar sobre las clasificaciones legales cuando estamos en ausencia de esta genuinidad. La presentación, como es habitual, la vamos a dividir en partes. Esta particularmente va a tener tres partes. Y ahora la primera, la que encaramos inmediatamente, va a hablar de la clasificación de los productos y de lo que es la genuinidad que pide la ley de vinos 14878, que es la genuinidad técnica y la genuinidad jurídica. Cuando la ley de vinos establece o determina que un producto, un vino, es genuino. ¿Y cuándo sería no genuino? Bueno, tenemos que partir o tenemos que ir al artículo 17, inciso A, donde la misma ley de vinos nos define al vino genuino en su consideración técnica. Habla de que los vinos genuinos son los obtenidos a partir de la fermentación alcohólica de la uva fresca y madura o del mosto de uva fresca elaborados dentro de la misma zona de producción. Bueno, lo que tenemos que tener muy claro acá, que el vino genuino, técnicamente genuino para nuestra ley, para la legislación argentina, es aquel que proviene de la uva. No puede haber ningún vino que no provenga de la uva. Y esta uva tiene que ser la uva fresca y madura, o del mosto de la uva fresca, y esto habla del momento en que tiene que ser cosechado, y que la uva esté en condiciones de poder ser vinificada. Es un elemento técnico. En este momento que estamos viendo esta definición jurídica, no nos interesa mucho el análisis estrictamente técnico-enológico, sino simplemente saber que seguro siempre tiene que provenir de la uva, que obviamente es la fermentación alcohólica de esta uva fresca y madura, y también puede provenir del mosto de uva fresca. Y esto ha sido interpretado, para simplificar la interpretación, tenemos que entender que esto del mosto de la uva fresca es de la uva recién cosechada y en un proceso que es continuo y en el que nuestra legislación hoy no permitiría entonces el diferimiento de la elaboración de vino a partir de un mosto puesto a frío o con algún otro método enológico para mantener sus características y para que permitiera, como bien decíamos recién, diferir la vinificación hacia más adelante. Hoy, con nuestra definición actual de vino, no podríamos decirlo, ya que la interpretación que se le ha dado a al mosto de la uva fresca es justamente que el mosto tiene que ser inmediatamente vinificado en un proceso continuo que no permite su corte. Así entonces, ningún otro líquido, no importa cuál sea el origen o la composición, que no responda a esta definición de vino genuino, puede designarse como vino o utilizando vino precedido o seguido de cualquier adjetivo. Nuestro vino, nuestro vino genuino, técnicamente es este que define entonces el artículo 17, inciso A de la ley. Me he permitido agregar la definición de la OIV, de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, la definición de vino genuino que tiene esta organización importante que rige los destinos, técnicamente los destinos de este producto, porque es muy interesante ver cómo, si bien no es exacta la definición o no se compaginan exactamente, y la verdad es que nuestra definición de vinos tendría que ir ajustándose a estos parámetros internacionales, sí hay algo que son muy similares y coincidentes, que también es la fermentación alcohólica de la uva fresca. Habla de que esta fermentación puede ser completa o parcial, la uva fresca posee estucado o no, o del mosto de uva,
Eh, y, y lo que podemos sacar de conclusión es que tanto para la OIB, este organismo internacional eh, no gubernamental, eh, establece, es que también el vino para la OIB tiene que provenir de la uva. Es una bebida natural que proviene de la uva y es la fermentación justamente de esta uva fresca. Y además la definición establece un porcentaje mínimo de alcohol que en nuestra legislación se establece a partir de resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de Viticultura, pero también establece que esta graduación alcohólica depende también de las regiones y bueno, y de las legislaciones particulares que pueda tener cada una de las regiones. Es muy importante considerar entonces de qué hablamos cuando hablamos de genuinidad técnica y que hablamos de genuinidad jurídica y cuál es la genuinidad que nos pide la ley 14878. La genuinidad técnica es la que ya dijimos, es la definición que nos da de vino genuino la ley 14878 en ese artículo 17, inciso A. Ahí está lo que para nosotros, lo que la ley define como genuinidad técnica. Y por otro lado está la genuinidad jurídica, porque esta genuinidad técnica se completa además con la genuinidad jurídica, que es la adecuación analítica, adecuación a las técnicas de elaboración, la justificación del origen de las uvas, la adecuación del producto a las normas reglamentarias. Es decir, ese vino técnicamente elaborado de acuerdo a técnicas enológicas provenientes de la uva, tiene que completarse con la adecuación analítica, técnica de elaboración, a las normas en general, a las normas legales y reglamentarias que hacen a, eh, a este régimen legal. Entonces, genuinidad técnica más genuinidad jurídica. Técnicas enológicas para la elaboración del vino, más su adecuación a las normas que prevén todo ese cuidado. Y esto todo tiene que ver, obviamente, porque estamos hablando de un producto que es un alimento, que es de consumo humano, y el bien jurídico, nunca olvidemos esto, el bien jurídico protegido por la ley, es la salud de la población, la salud del consumidor. Ya en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, al tratarse la ley, ustedes saben que a mí me gusta referirme mucho, referenciarme mucho a estas discusiones que fueron tan ricas al momento de discutir en el Congreso de la Nación la ley 14878, ya decían que el concepto de genuinidad no es un concepto únicamente técnico, sino además es técnico legal, técnico jurídico, genuinidad técnica y genuinidad jurídica. Y estrictamente decían, un vino es genuino cuando está hecho exclusivamente de uva, pero para que este vino también se considere legal, debe estar dentro de los límites y parámetros que fija la ley. Entonces, un vino genuino para nuestra ley 14878 tiene que tener tanto genuinidad técnica como genuinidad jurídica. Si una de estas dos genuinidades no está presente, no estamos en presencia de un vino genuino para nuestra legislación. Y esto se va a ver reflejado, muy interesante, pero se va a ver reflejado también cuando hablemos de las clasificaciones legales de los vinos, es decir, cuando no haya presencia de genuinidad, vamos a ver que algunas clasificaciones responden a esta falta de genuinidad técnica y otras clasificaciones van a responder a la falta de genuinidad jurídica. Vamos a verlo cuando hablemos específicamente de cada una de estas clasificaciones, pero lo importante es que ahora tengan el concepto de que vino genuino para la legislación argentina es aquel que tiene una genuinidad técnica más una genuinidad jurídica.